Hola, bienvenidos a otra temporada de Buen Caldo. En el último episodio de la temporada anterior estuvimos con Costa Badía realizando un taller de galletas de cromosomas e invitamos a otras dos artistas a participar. Pues ahora son ellas quienes vendrán a enseñarnos sus procesos artísticos y proponer recetas. La primera que viene a cocinar conmigo es Fabiana Vinagre. Fabiana es una artista brasileña que yo conocí ya viviendo aquí en Madrid. Hemos participado en un par de expos juntas, luego también hemos colaborado en algunos proyectos independientes y, en fin, nos hemos hecho grandes amigas. A ver qué se cuece. Bueno, Fabi, bienvenida de vuelta. Gracias. Es un placer tenerte aquí de nuevo. ¿Puedes presentarte un poco al público y contarnos un poco cuáles son tus intereses dentro de la práctica artística? Bueno, como dijiste, soy artista, también trabajo con educación y cada vez más mi práctica artística se está volviendo más una experiencia colectiva, compartida, que hacer un objeto o una obra cerrada. Entonces, trabajo mucho con el sonido y con el cuerpo, con los sentidos y con las percepciones, de manera que la práctica artística sirva para abrir los sentidos y tener una experiencia colectiva entre todos, desde muchos sitios distintos. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va el laboratorio de transducciones? Claro, sí, el laboratorio de transducciones nació como, bueno, en 2020, creo, 2021, como una investigación desde talleres que yo hacía con personas con diversidad cognitiva y, bueno, hablando de los sentidos. Y entonces ahí vimos que a la idea de transducir, que luego podemos entrar en eso, cabía mucho en eso de cómo transformar un sentido en otro y cómo el laboratorio desde la escucha, que luego veremos que es como un dispositivo de micrófonos y tal, desde la escucha de los sonidos mínimos podemos transformar eso en otras cosas. Es como romper un poco con el lenguaje y jugar con los sonidos. Y entonces empecé a experimentar en las cocinas, viajar en cocinas diferentes de casas de Madrid que me invitaban y hacer como pequeños conciertos con las personas que vivían ahí en las cocinas. Y ahí salían conversaciones, diálogos de sonido. De hecho, también como parte del laboratorio hice una publicación con muchos textos y parte de la investigación y la he traído aquí para enseñar. Eso es el material que usé para hacer la portada. Entonces aquí están todos los papeles de lectura de los libros, que yo rasgué todo al final. Puse en una batidora y hice como una masa para hacer la portada de todo ese libro, ¿no? Qué bonito. Y también están como estas transparencias, ¿no? Aquí. Sí, es como el índice, ¿no? Es como un río, que también tiene que ver con los cables, que luego veremos que hay un rollo con los cables, ¿no? Que son muchos, o sea, pero tiene que ver con los ríos, que una cosa te va llevando a otra, no tiene un orden. Es como un rizoma, ¿no? Y que uno contamina el otro de alguna forma, ¿no? La idea de contaminar está muy presente también, de que nos dejamos afectar por otras cosas, ¿no? Ajá. Qué guay. Bueno, ¿y qué receta nos vas a traer hoy aquí? Bueno, yo he pensado traer una receta muy típica, muy sencilla de Brasil, que es arroz con frijoles, arroz con feijão, que es algo que se come todos los días y que para mí y para ti, sé también que hemos hablado sobre eso, es algo muy afectivo. Sí. Entonces traerla también tiene ese punto de afecto que para el laboratorio de transducciones fue muy importante. Y el sonido del arroz y del frijol también cuando se van cociendo, a mí me acuerdan cosas y también me señalan cuando sacar el arroz, cuando no. Entonces la escucha es algo que está muy presente cuando yo hago un arroz con feijão o incluso cuando mi abuela o mi madre hacían arroz con feijão. El sonidito de la olla, cositas así que... Sí, cosas que son pequeñas y mundanas, pero al final que están siempre presentes, ¿no? Sí, que te afectan de una manera así muy única. Cuando estábamos hablando de eso, Dandara hizo como una vuelta y muy inspirada por el laboratorio pensó en transformar
una receta muy típica, ¿no? Como arroz con feijão, en una experimentación. Entonces vamos a hacer un papel de arroz y una pintura de feijão, más allá del arroz con feijão tradicional. Sí. ¿Sí? ¿Vemos los ingredientes? Venga. Entonces, para hacer el arroz, vamos a hacer para 4 personas. Entonces, vamos a usar 2 casos de arroz y 2 dientes de ajo, así más o menos gorditos, y un poquito de aceite y sal, muy sencillo. Okay. Y luego, para el frijol, hemos dejado también, 2 casos, un poquito más de frijol de remojo desde ayer. Y vamos a usar también con ajo y laurel. Ok. Muy sencillo. Vale, pues como el frijol tarda más, vamos a empezar haciendo el frijol. Para que vamos a cocinar podemos grabar algunos sonidos con el laboratorio. Ok. Esta maleta es como si fueras un médico y vinieras a la casa a atender, como a atender los pacientes. Pues era así que funcionaba el lab. Llegaba yo con esa maleta y sacaba esos cables y esas cosas. Y en la época, bueno, en 2021 el lab tenía más aparatos, ¿no? Ajá. Ahora mismo está un poco reducido, pero es eso, es sacar un montón de cosas locas a la casa de las personas. Era como escuchar los sonidos. Sí, parece una cosa como ultra compleja para escuchar lo sencillo. Entonces, este mismo dispositivo es lo que da complejidad a todas las cosas mundanas que suceden dentro de tu casa y que nunca te fijas, ¿no? Sí, es como hacerlo más audible o más visible, ¿no? Como Sí, esto sí. si pudieras visible. escuchar más, audible Sí. también, ¿no? Como si eso es estetoscopio, ¿no? Ajá. De escuchar el corazón, Ajá. para escuchar como las cosas de la casa. Ajá. Sonidos súper cotidianos. La idea de dispositivo vino un poco de eso de no querer más hacer objetos, ¿no? Entonces un dispositivo sería una cosa que se despliega, ¿no? Y que se despliegue en una experiencia, en una acción. Entonces tiene que ver con, tipo, el dispositivo que hablaba en el laboratorio, en el teórico, tipo de Deleuze y esas cosas. Un dispositivo es algo que se despliega en una experiencia para un sujeto, para una persona tener su propia experiencia cada una. Entonces aquí ese dispositivo es una maleta y se despliega en todo eso, pero el sonido y toda la experiencia que ocurre después de que ese objeto se despliega es el dispositivo, no el objeto en sí. Ah, No sé si se entiende. sí. ¿Sí? Pues mira, voy a instalar eso aquí debajo. Vale. Porque la idea son micrófonos de contacto. Y coge el contacto. ¿Escuchas? Más o menos. Ahora sí. Venga, al ajo. Y para el frijol, ¿cuántos dientes vamos a usar? Para el frijol, para esa cantidad de frijol, Son 2 tazas y más y un poquito más. vale, yo pondría 3 ajos. O sea, a mí me gusta el ajo. A mí me gusta mucho. Entonces yo pondría 3, incluso 4, dependiendo del gusto de ajo de la gente. Yo pondría 5. 5, Leila. Pues 5. A ti te gusta el ajo, vale. Yo me acuerdo de este sonido así de picar cuando viniste la primera vez para hacer el lab de transducciones para la exposición. Y yo estaba haciendo coleslaw. También escuchamos la tabla, ¿verdad? Y luego, pero luego en esta exposición tú le diste como una vuelta más plástica a las transducciones, ¿no? Porque luego lo transformaste, En nudo nido, ¿no? sí, en nudo nido, eso. Porque luego lo transformaste en vaciados de escayola. Sí, era esa idea de traer algo como alguna memoria de cada experiencia y como si el vaciado fuera como un fantasma o algo como que remitiera a esa experiencia, algo que quedó de esa experiencia. Y con eso hice esa instalación, que habían esas esculturas en escayola de cada experiencia del laboratorio y el sonido de las piezas sonoras como una edición de sonidos de todos los laboratorios que ocurrieron. ¿Y cuál es la diferencia entre traducción y transducción? Porque es un término que no es muy usado. Sí, esa palabra surgió de una manera un poco espontánea y después, bueno, surgió de manera espontánea para mí,
Porque para mí traducción es simplemente traducir una palabra de un idioma a otro, así sin ningún tipo de, ¿no? Simplemente como un diccionario. Y luego la transducción entra ese elemento de atravesar, ¿no? Entonces es como un atravesamiento de una experiencia mía, se atraviesa de afectos míos o afectos nuestros que estamos aquí compartiendo algo. Entonces tiene algo del ser de cada uno. Bueno, si hablas con traductores, te dirán que Claro, siempre ponen un poco de sí, ¿no? Un poco de vida, ¿no? De experiencia a la traducción. Sí, porque por ejemplo, imagínate traducir un poema, pero luego si vas a leer este poema traducido, tiene su rima, ¿sabes? Logra... Transducir no solo las palabras, sino la sensación, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas de eso? Que habíamos dicho que... Es que verdad. podía ¿Pero ser qué es eso? Eso se supone que es como para batir. Mira cómo vibra. Parece un diapasón. Ponemos... Así. ¿Así? Entró. ¡Wow! Entonces ahora lo que tenemos que hacer es dorar el ajo en el aceite. Voy a encender eso aquí. ¿Y eso se escucha con el micrófono de contacto o no? Puede que sí. ¿Quiero intentar? Porque esta olla es tan grande. Mira. Sí. ¿Quieres comer? Compañero. Drama. Mira cómo suena, sí, se escucha el agua, ¿no? Sí. Yo no sé tú, pero para mí este ruido de la olla express es como un sonido de mi, no sé, de mi niñez, de mi... Sí, para mí también, sí. Porque era como, o sea, el fin de semana, cuando no estaba en el cole y estaba mi abuela o estaba mi padre, yo despertaba con el ruido de la olla express. Yo también, sí. Por la mañana el olor a comida cocinando y el sonido como... Yo me despertaba también. Bueno, ahora ya podemos bajar un poco, ¿no? El afecto en el laboratorio y en muchas cosas que hago yo es más o menos el motor de las experiencias, de lo que hacer, ¿no? Como ir con tu deseo o ir con tus memorias, con tu identidad, desde tus afectos o desde las cosas que te pueden afectar, que están alrededor, ¿no? Por eso esos cacharros, esos micrófonos, era una improvisación del momento y discutíamos mucho sobre nuestras memorias afectivas, porque eso nos condiciona la manera que percibimos el mundo y eso es más o menos lo que mueve toda esa investigación. ¿Tú les dejas que dore completamente? No, porque luego se quema. Ya. Y a mí particularmente no me gusta el ajo muy quemado, ¿sí? Entonces, pero hay gente que le gusta, entonces Ya. va muy de cada uno, ¿no? ¿Y el agua, cuando pones, la pones caliente o la pones fría? Fría. Esta parte de cuando entra el agua en el arroz, a mí me suena casi como ¿sabes? Los platos de la orquesta. Sí, total. Es como un ¿Sabes? Sí. momento más.
investigación también viene muy informada por la música experimental, ¿no? Sí, sí, de John hecho Cage, Alvin Lucier. tiene que ver con eso de hacer música con cosas que no son instrumentos y con partituras que tampoco son partituras formales como conocemos como partitura de música. Ajá. Entonces de experimentar con otras cosas y salir un poco del lenguaje oficial de la música o de las palabras o de las partituras. Entonces John Cage es alguien que me inspiró mucho en el laboratorio y otras personas que experimentaban con las vibraciones, como ese instrumento hace muy bien. A saber que música es vibración, más allá de todo. Esta investigación empezó ¿Podemos seguir? con laboratorios que hacías, como diferentes talleres que hacías con personas con diversidad cognitiva también, ¿no? Sí, sí, como yo empecé a dar laboratorios hablando de música con personas sordas, principalmente. Eran grupos, por ejemplo, de personas sordas, personas ciegas, personas que han pasado por algún accidente y han tenido como, bueno, cambiaron un poco sus percepciones, ¿no? O parálisis cerebral, y todo eso junto, todas estas personas juntas y hablando sobre música. Y mi desafío fue cómo puedo hablar de música a personas sordas. Ajá. Y entonces fui investigando sobre las vibraciones. Entonces saber que la música es algo muy táctil también. Claro. Entonces, tener micrófono, ¿no? Entonces, ahí lo que hacíamos era transformar obras de arte que estábamos en un museo en música. Un poco un proceso de transducción, ¿no? De lo plástico, de lo imagen, visual, transformarlo en una sensación táctil, sonido. Entonces estábamos ahí viendo obras abstractas y viendo cómo cada forma o cada color nos remetía a un sonido. Llevábamos instrumentos musicales a eso, al museo, y transformábamos eso. Y con las personas sordas y con todos, había instrumentos o dispositivos que yo construí de vibración, como globos y cosas que abrazamos y sentíamos como la música vibraba. Ajá. Y eso es algo también que muchos músicos experimentales hacían, como hablar de la vibración y hacer obras que vibraban también. Por eso la idea de los micrófonos de contacto. Sí, vino de ahí también, de aumentar un poco la escucha hasta llegar al tacto de la escucha, ¿sabe? Algo como otro. Es como tú tienes que dejar la superficie en contacto y lo que coge no es el sonido que está en el aire, sino necesita el contacto con la materia para que exista el sonido. Entonces es un sonido que te obliga a tener tacto, ¿no? Te obliga a que el tacto... ¿Qué es lo que hace el aire con tus tímpanos? Pero el tacto en otras... sí, como en... de superficie. Fuera, sí. Bueno, voy a mirar si el arroz ya está hecho, si se quedó quemado por debajo. Pues no, mira, hemos logrado la perfección. Ahora hay que estar descansando un rato, ¿no? Sí. Entonces, mientras descansa, yo quería enseñarte las transducciones que fui como, no sé, experimentando esta semana. Empecé a pensar en esto, en cómo tú desmigaste el papel y transformaste de nuevo, ¿no? En pulpa de papel y lo hiciste otra cosa. Y entonces empecé a pensar en el papel de arroz y con qué se podría pintar eso, pues con tinte de frijol. Es otro tipo de combo, ¿no? Así que, bueno, yo lo que he hecho fue dejar esto en remojo, o sea, muy poca agua para mucho frijol, para que se quedara bien concentrado. Sí, es un poco morada. Sí. ¿Cuánto tiempo dejaste ese? Esto un poco menos de 24 horas. La otra que hice, pues la dejé 24 horas. Entonces, se nota que está más negra eso. Para el papel de arroz se usa un poco de maicena mezclada con la harina de arroz. O
sea, es medio a medio. La idea es una cuchara sopera de cada una y una cuchara y media de agua. Y ahí se mezcla y se hace una peliculita. Aquí en esa... Sí, y se cocina en microondas. Y se supone que la textura que tiene que tener es como de pegamento. Ah, y ponemos una pizca de sal, porque si esto se come... Que quede rico, ¿no? Sí. Que se quede así, uniforme. Sí, un poco uniforme. Así. Mola mucho, porque luego, no sé, como transformar una cosa de comer de repente en algo que pudiera ser también algo para escribir y para transformar la relación que tenemos con la palabra, ¿no? De alguna forma. Como eso, sí, transformar la palabra en algo más palpable, ¿no? Sí, Más cuerpo. sí, porque cuando tú desmigas los textos, ¿cuál, o sea, qué idea tenías así Es un en proceso, este proceso deglutinador, así? es un proceso un poco tipo antropofágico, ¿no? Como muy brasilero. Sí, Entonces, esto es, esas- claro, me quedé así con esta sensación. ¿Será que es como un poco una alusión a la antropofagia? Sí, pero por accidente total. Un poco como mezclar todo en una sola cosa y ver qué sale, pero romper un poco ese lenguaje, toda esa cosa muy formal y hacer otra cosa, porque al final es así que aprendemos, ¿no? ¿Tú quieres Claro. probar a escribir? Sí, pero vamos a escribir, ¿no? Está muy intensa esta hora. Concentrada. Guau, está súper concentrada. Como dijiste, yo te había sugerido una rima. Un juego de palabras, ¿no? Un juego Como de poco palabras. Poesía. Sí, y tú me dijiste que era una rima pobre. Sí, que era Son, son feijão. y feijão. ¿Sabes la poesía concreta? Eso es como una poesía concreta, ¿no? Que es ese juego de con la palabra, como de construir la palabra en el espacio del papel. Entonces no seguían y utilizaban mucho como máquina de escribir, por ejemplo, en el inicio. Iban jugando en el espacio también con la imagen que se formaba con las palabras. No solo con el significado, sino la forma de esas palabras en el territorio del papel. Y en eso también jugaba mucho. Muchas veces había personas que leían esas poesías en performances. Había muchos eventos también de lectura de poesía concreta que eso se volvía como una presentación, una performance de la persona. Claro, porque si las letras se pueden mover por el espacio, ¿por qué no mover personas moviendo. el declamador, ¿no? Moverse también por el espacio, ¿no? Y con el sonido, ¿no? Porque si vas a leer eso, yo leo grão, pero si leo de verdad es como g, r, u. O gr, ¿sabes? Sí, Porque ese espacio que hay. sí, Yo creo que podemos engrosar un poquito más ese caldo. vale. ¿Tú cómo a ti te gusta comer? Yo pongo el arroz y en el arroz el frijol encima. Vale, porque hay gente que pone una piscina de frijol y luego el arroz. Sí. Y yo pongo los dos así como separaditos. Separados. Sí. No, yo pongo el arroz y encima el frijol. Venga, vamos a catarlo, ¿no? Vamos a quitar este marinaje que nos transporte a nuestra tierra. Huele rico, la verdad. Cuando estaba leyendo sobre tu investigación y todo, me di cuenta, o sea, porque nunca había oído esta palabra, ¿no? Transducción antes y pensado en qué quiere decir. Entonces me puse a investigar y realmente el proceso del sabor, de sentir sabor, es un proceso de transducción, porque la comida entra
en tu boca y estas moléculas van a provocar una reacción dentro de las papilas gustativas que van a mandar el mensaje de un sabor o de otro, y entonces tiene todo el sentido hablar de transducción en la cocina y cocinando una cosa que además conecta con todas las transducciones más literarias, ¿no? Y más poéticas de, no sé, de nuestra afectividad, de cómo sentimos y transformamos las cosas, ¿no? En las experiencias de nuestras vidas y todo el proceso, ¿no? De luego darle otra vuelta más y transformar eso, una cosa tan simple en una cosa otra, ¿no? Sí, en un objeto, ¿no? De repente, que sea. Sí. Sí, y a ver qué podemos hacer con eso, ¿no? También ahora, yo creo que también es algo sí, que va siguiendo, ¿no? Es una cadena que se va transformando. Que se puede ir digiriendo, ¿no? Sí, de repente como feijão, arroz, feijão, no sé, ¿qué puede ser?